Vamos a comenzar esta sesión haciendo una demo del proyecto para que veáis cómo queda al final. De lo que se trata es de hacer una petición de datos, obtener datos nuevos, a una API financiera. Y ahí obtenemos una serie de valores. Estos valores, Amazon, IBM, Apple, Google. Aquí tenemos una serie de valores, la bolsa en la que cotizan y una serie de medidas financieras que obtenemos del API. Estas medidas, algunas las podemos aquí ordenar. Por ejemplo, ordenamos por EBITDA, que es una medida de beneficio. Pues vemos que Apple tiene 77.000 millones de EBITDA. Y también podemos ordenar por total cash. ¿Veis? La empresa que tiene mayor cash es Microsoft. Tiene 137.949 millones de dólares. ¿Veis que ha tardado un poquito? Eso es porque está pidiendo los datos al API y tarda un ratito en volver con los datos. Eso está en el corazón de la programación asíncrona, que es lo que comenzamos a tratar en este módulo. Y esta tabla tan sencilla tiene un tema que es simplemente que cuando veis aquí los títulos, pues cuando vamos disminuyendo el tamaño de la pantalla, llega un momento en que los títulos se convierten en filas. Market, symbol, lo que sea. Todos los datos. Y entonces tenemos este formato para teléfonos, para tablets, en el que presentamos los datos de una manera diferente. Sigue funcionando los botones aquí abajo, los podemos seguir ordenando y van a cambiar, pero este es un formato pues mucho más apto para los teléfonos. De manera que en el proyecto de hoy vamos a hacer una tabla normal y luego una tabla responsiva. El primer paso que tenemos que hacer es establecer una cuenta en el API, ¿no? Yo para este proyecto estoy utilizando una plataforma que tiene miles y miles de APIs y yo he escogido una API que es de finanzas que se llama Yahoo Dojo, creo que es. Sí, API Dojo se llama. Vemos que esta API es freemium, es decir, que tiene un plan gratis y a partir de cierto número de descargas, pues ya cobra, ¿no? Y la ventaja que tiene esto es que una vez que aquí introduces los parámetros que necesitas buscar, pues puedes hacer un test de cuál sería la respuesta que vamos a recibir de la API y aquí tenemos el código para insertar. Así que simplemente podemos copiar este código. Por ejemplo, vamos a buscar stocks, get financials. Entonces aquí tenemos el símbolo y tenemos la región. ¿Veis? Entonces aquí podemos incluir varios símbolos y veréis que en el código pues se irá aquí llaman copy code. Aquí en el código se irá. Vamos a pasar a JavaScript. Fetch. Aquí veréis que en el código hay símbolo AMRN y una I y esta ampersand se llaman. Pues si nosotros aquí ponemos coma y no sé, Amazon, creo que Amazon es AZM, no, AMZ, pues veis que aquí, voy a darle al zoom, veis que aquí también nos está colocando AMZ. Y así podemos ir encadenando todos los valores que nosotros queremos consultar. En este caso, los valores que nosotros hemos consultado son estos: APL, MSFT, GUC, etc. Vamos a incluir GUC. Veis que aquí ya he escrito GUC, etc. Muy bien. Entonces, aquí lo que podemos hacer es test endpoint. Un endpoint es esta URL que tiene incorporado nuestra petición, los datos de nuestra petición, que es estos tres valores en concreto. Entonces, al darle a test endpoint, se lo piensa, porque es como si hubiera hecho una petición. Y lo que ha hecho es
enviarnos una respuesta. Por ejemplo, aquí en Financials Template tenemos un Cash Flow Statements y aquí tenemos un montón de datos, ¿no? Un montón de datos correspondiente a estas empresas. ¿Veis? Está en formato JSON, es un objeto y dentro del objeto tiene pares Key Value Pairs y en los valores a veces tiene otros objetos introducidos, ¿no? Entonces veis que es una estructura muy compleja y tiene muchísimos datos, ¿no? Por ejemplo aquí Short Name, Average Daily Volume. El volumen en 10 días medio, ¿no? Pues esta cantidad de aquí. ¿Veis? Y nosotros podemos acceder a toda esta información simplemente introduciendo este código en JavaScript, fetch, introduciendo este código en nuestro programa. ¿Qué vamos a necesitar también, aparte del código? Necesitamos esta llave, Rapid API Key. Esta llave nos permite acreditarnos frente a la API, es decir, somos nosotros los que estamos pidiendo la información. Sin esta API, sin esta llave, no nos daría nada, no nos autorizaría a darnos los datos. Entonces esta API yo cuando acabe de grabar, la voy a cambiar para que no sea pública, y vosotros también tenéis que cuidar muy bien de que estas llaves no se publiquen, no las subáis a GitHub ni nada, porque cualquiera entonces puede utilizarlas y bajarse datos. Y estos APIs normalmente pues cobran a partir de cierto número de descargas, ¿no? Entonces os cobrarían a vosotros. Si os metéis en My APIs, aquí tenéis un dashboard para permitiros controlar las descargas en las APIs en las que estáis suscritos. Subscriptions and Usage. Aquí tenéis el plan que tengo, que son básicos, y bueno, la cuota que tengo. Cada día normalmente se renuevan, y cuando son así en test, pues nunca llegas a consumir lo mínimo para que te cobren. Así, pero bueno, hay que estar, cuando uno utiliza APIs, tiene que estar atento de no sobrepasar las cuotas diarias de descargas. Bueno, pues sin más, vamos a pasar al código. Vamos a utilizar Emmet. Vamos a ver, que tengamos un poco de espacio. A esto le vamos a llamar stocks, simplemente. Vamos a ligar el style.css. Veis que así lo hace automáticamente. Vamos a linkar también el JavaScript. Script SSR. ¿Cómo se llamaba? Le he llamado stocks.js, ¿verdad? Sí. Stocks.js. Ya lo tenemos todo ligado. Y ahora vamos a hacer aquí una tabla, que es la primera vez que lo hacemos en el canal. Una tabla, table, es esta etiqueta. Entonces dentro tenemos que definir el encabezamiento de cada una de las columnas. Lo definimos con thead, y entonces un tr, que es el trow, que es la fila. Muy bien, y ahora definimos todas las celdas de los encabezamientos, ¿no? th market, lo copiamos varias veces, symbol, company name, price to sales, total cash, market price, bien, estas son todas las medidas que yo quiero obtener de nuestro API, ¿no? Por cada uno de los valores, para Google, para Apple y tal, quiero todas estas medidas. El mercado en el que cotizan, el símbolo o ticker del valor, en Google sería GOOG, el nombre de la compañía, Google, y una serie de métricas, ¿no? De valores, price to sales, total cash, etc. ¿Vale? Estos son
los headings, los encabezamientos. Después viene el cuerpo de la tabla, que es donde están todos los datos, ¿no? Tbody. El tbody lo vamos a dejar vacío. Lo vamos a dejar vacío porque esto es lo que rellenaremos con JavaScript. Esto es lo que la información que obtendremos de la API. Le vamos a dar un ID para poderlo capturar con JavaScript y luego cambiar el HTML dentro de body. Y de momento ya está. De momento esto es lo que vamos a hacer y se acaba la tabla. Después, si os acordáis de la solución, tenemos estos botones para ordenar, obtener los datos y ordenar por EBITDA, que es una medida de beneficio, y por el cash total que tienen las empresas. Entonces vamos a hacer estos tres botones debajo de la tabla. Debajo de la tabla vamos a hacer un button. Le vamos a poner diferentes IDs para capturarlos con JavaScript. Al primero le vamos a llamar fetch data. Obtén datos nuevos. Al segundo le vamos a llamar EBITDA. Ordena por EBITDA. El otro le vamos a llamar total cash. Ordena por total cash. Y ya está, ya lo tenemos. Yo creo que ya aquí está ya todo lo que queremos a nivel de HTML. No lo hemos abierto todavía, ¿verdad? Pues vamos a abrirlo con botón derecho, Open with Live Server. Así que esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Tenemos los encabezamientos de la tabla está vacía y debajo tenemos los botones que tampoco hacen nada, ¿no? ¿Todavía? Perfecto. Pues nada, vamos al HTML. El HTML lo tenemos, vamos a JavaScript. Con el tema de JavaScript, lo primero que vamos a hacer, siempre seguimos el mismo orden, vamos a capturar los elementos de HTML que luego nos permitan modificar el DOM. Vamos a capturar los botones, EBITDA, Total Cash. Vamos a capturar la tabla. Inspeccionar los elementos. Pues estos IDs los vamos a capturar y también la tabla tiene un ID dentro del tbody table, que aquí es donde va a pasar casi toda la acción de este ejercicio, ¿no? Aquí dentro de tbody es donde vamos a tener todo los datos que vamos a obtener del API. Así que vamos al código y en stock.jss vamos a capturar todos estos datos. Perfecto, pues aquí tenemos capturados los tres elementos de los botones y aquí la tabla. Lo siguiente es que nosotros cuando refresquemos nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Estos tres botones y tal. Entonces queremos que cuando cliquemos en Obtén datos hagamos la llamada al API y obtengamos los datos y los despleguemos, ¿verdad? Y lo mismo aquí, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es añadir al código. Voy a añadir comentarios para que lo vayáis viendo. Esto es capturar los elementos para posteriormente cambiar el DOM. Y lo segundo que hacemos normalmente en el código es añadir los event listeners. Ejecutarán una función después de que hayamos clicado un botón o enviado un formulario, etc.
Esto es lo segundo que hacemos normalmente, aunque normalmente en el código va a ir al final, pero es lo segundo que hacemos. Entonces, el botón de el Get Data es el botón que nos sirve para recuperar los datos. Entonces, le vamos a añadir un Event Listener y cuando hagamos clic en el botón de Get Data, pues vamos a ejecutar una función que se llame Stock Data. ¿De acuerdo? Entonces, lo siguiente que hacemos rápidamente es crear esta función para que no se nos olvide. En esta área del código vamos a crear las funciones. Con Stock Data. Muy bien. Vamos a hacer un comentario aquí dentro. Esta función va a hacer una llamada a la API. Y de momento lo que hará será hacer un console log del resultado. De momento vamos a hacer solo esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos la llamada a la API? Pues si os acordáis, lo que tenemos que hacer, de hecho tenemos el código, así que podemos copiarlo en el código y luego adaptarlo a lo que nosotros queremos. Aquí tenemos nuestra API, la que estamos utilizando, y en los endpoints tenemos stock, en market creo que era. El que he utilizado es este, get quotes. ¿Veis? Get quotes. Entonces aquí he añadido, o sea, estos son los símbolos que hay y yo he añadido unos cuantos más, ¿no? Ahora ya he copiado aquí todos los tickers de las empresas que quiero seguir. Son empresas tecnológicas y los tickers los he sacado de, pues no sé, los podéis... Nasdaq tickers. Los podéis sacar de cualquier sitio. Y podéis incluir las empresas que vosotros queráis. ¿Veis? Aquí están los códigos. Las empresas que vosotros queráis seguir las podéis incluir, ¿no? La API os devolverá, dándole el ticker, pues os devolverá los datos de las empresas. Yo he escogido estas y entonces el código me lo ha obtenido aquí, ¿no? Perfecto. Si hacemos el test, pues el resultado nos aparece aquí. El resultado tenemos un montón de datos. ¿Veis? De AMD. De los procesadores AMD. Estos son todos los datos que nos devuelven. Nosotros solo vamos a tomar unos poquitos datos. 1, 2, 3, 4, 5 datos. Pero como veis, las posibilidades son infinitas para hacer todo tipo de servicios financieros con la cantidad de datos que nos devuelve de cada una de las empresas. ¿Veis los resultados? Y aquí tenemos todas las empresas. Bien, pues entonces lo que yo necesito, el code snippet, realmente lo que yo necesito es esta URL. El resto lo vamos a escribir a mano. Y ahora os voy a ir explicando por qué. En principio lo podríais copiar y pegar, pero lo que os está dando aquí es un snippet que tiene un fetch, que es una promesa, y luego devuelve un then y un catch. Entonces nosotros vamos a utilizar la sintaxis de la sync await, aunque podríamos copiar esto perfectamente. De hecho, bueno, vamos a copiarlo y luego lo cambiaremos a sync await. Copiamos y pegamos en el código. Y este es el trozo de código que hemos copiado de la API, del Rapid API aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es transformar esta función en async await, que si recordáis es lo mismo pero con otra sintaxis. Async. Y entonces declaramos una función, una constante res, le decimos await fetch. Entonces a fetch le agregamos una URL y
un objeto. Que el objeto contendrá los headers. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos acá, aquí abajo? Entonces, la URL la vamos a declarar como una variable. Let URL es igual a, y vamos a copiar todo esto. Todo esto. A ver. Perfecto. Y entonces el objeto le vamos a llamar headers, vamos a asignarlo a otro. El headers, a otra variable. Y aquí vamos a poner todo este objeto de aquí, que contiene las llaves. Este objeto lo que tiene son las llaves que permiten pedir permiso a la API para recuperar los datos. Este método head no lo necesitamos, porque por defecto el tipo de petición que hace fetch es get. Así que ahora tenemos constRes es igual a wait, fetch, URL, y aquí pondremos headers entre paréntesis, dos puntos, headers, que es la variable, esta variable de aquí. De manera que le pasaremos todos estos datos al objeto. Y a la URL le pasaremos el endpoint donde estamos pidiendo los datos de los valores de las empresas a la API. Muy bien, entonces ya tendremos un res. A partir de aquí vamos a definir otra variable que se llamará data y que res lo convertirá en JSON. De manera que podamos leer los datos perfectamente. Y ya no necesitamos esto. Así que ahora hemos convertido la función desde una función de .den.catch a una async await. De manera que ahora ya tenemos los datos aquí. Entonces, si ahora hacemos un console log de los datos, pues vamos a tener estos datos en consola. Cuando le demos clic al botón, ejecutaremos stock data. Stock data, de una manera asíncrona, va a pedir los datos a la API. Estos parámetros van a filtrar los datos solo para los valores que nosotros queremos. Este otro parámetro va a especificar que solo en la región de Estados Unidos. Y entonces la API nos va a devolver los datos y los vamos a guardar en una variable que se llama res. Para autorizarnos a devolver los datos necesitará inspeccionar que tengamos una llave propia para darnos acceso a la API. Una vez que diga que sí, nos envía los datos y estos datos los convertimos en JSON para poderlos analizar y a partir de ahí los pasamos por consola. Así que ahora, si nos vamos a nuestra aplicación y obtenemos nuevos datos, nos aparecen por consola un array con 12 elementos, cada uno de los elementos es un objeto y el objeto trae todo tipo de información sobre cada una de las empresas que estamos pidiendo. Esta función ahora lo que necesitamos es hacer algo con los datos, no solo pasarlos por consola, sino necesitamos mostrarlos por pantalla. Entonces vamos, en vez de hacer un console log, vamos directamente a pasar estos datos a una función y le vamos a llamar a esta función display data. Display data. Y si miramos en la consola, data empieza aquí, es este objeto. Nosotros lo que nos interesa es result, que es el array de 12 objetos. Entonces tenemos que acceder al result a través de data.quoteResponse.result. Así que lo que vamos a pasar como parámetro va a ser data
quoteResponse.result. Perfecto. Ahora lo que estamos pasando a esta función es el array con 12 objetos. Cada objeto es una empresa y todos sus datos. Pues lo siguiente rápidamente es definir esta función, const displayData. Es una función que va a manipular el DOM. Va a recibir un array de 12 objetos que le vamos a llamar stockinfo, por llamarle algo. Esto es un array de 12 objetos, que es este de aquí. ¿Y qué vamos a hacer con este array? Pues vamos a irnos. Vamos primero a iterar con este array. Es decir, vamos a ir a cada uno de los 12 objetos. Vamos a hacer un for each. Y para cada objeto, al que le llamaremos stock o valor o lo que queramos, para cada objeto vamos a acceder a table body, que si os acordáis es el cuerpo de la tabla, es decir, lo que va aquí, y lo vamos a añadir programáticamente a través de JavaScript, pues cada una de las líneas con los datos. Table body.inner.html y lo vamos a ir acumulando para que cada una de las líneas nos aparezca en el table body. Entonces, escribimos el HTML, que consiste en tr, que significa table row, para definir cada una de las filas, y luego vamos a definir cada una de las celdas dentro de una fila. Perfecto. Entonces la primera utilizaremos los template literals, y dentro de cada stock, ¿veis? Cogemos esta variable. Ahora stock lo tenemos que pensar como un objeto. Cada objeto que tiene cada empresa con todos sus datos. Entonces accedemos a ese objeto con la notación del punto. Full exchange name. ¿De dónde hemos sacado full exchange name? Pues si vamos a cada uno de los objetos y full exchange name nos va a devolver Nasdaq, que es el mercado en el que opera esta empresa. Y lo mismo con el resto de campos, ¿no? Stock, symbol, short name, que nos dará el nombre de la empresa, EBITDA, que nos dará una medida del beneficio que obtienen cada una de las empresas a lo largo del año. Después vamos a obtener el price to sales, que nos evalúa el precio de la acción en comparación con las ventas. Total cash es una medida de la cantidad de cash o dinero en el banco que tiene cada una de las empresas. Regular market price, el precio que tiene cada una de las empresas, cada una de las acciones. Y finalmente una medida de variación del precio en función de los 200 días antes, del precio que ha tenido la acción los 200 días previos. Yo he escogido estos valores como podríais haber escogido cualquiera de los muchísimos que hay aquí, en función de lo que os interese. Entonces la función retornará table body. Es decir, en stock data, cuando invocamos la función y pasamos este parámetro, nos retornará table body, un table body que ya tiene modificado su HTML, ¿no? El table body, todo esto ya tendrá modificado su HTML e incorporado lo que ya queremos aquí. Si nosotros ahora obtenemos nuevos datos, nos aparece ya todos los datos que queremos, ¿no? El mercado en el que operan, el símbolo, el nombre de las compañías, el EBITDA, este price to sales, ¿no? El total cash, el precio de mercado de cada una de las acciones y la media de los 200 días. Entonces, ahora ya tenemos todas las métricas que queríamos y quedaría darle un poco de estilo.
Así todo, aquí hay un problema, que es que si le volvemos a dar al botón de obtén nuevos datos, me los va a acumular. Entonces necesitamos limpiar la pantalla antes de volverle a dar al botón. Entonces eso en stock data, antes de llamar a la función, debemos asegurarnos de que la pantalla está limpia. En stock data, antes de invocar display data, tenemos que asegurarnos de que tablebody.innerHTML está vacío. Y ahora sí, obtenemos nuevos datos, y al darle a obtener nuevos datos no se acumula, sino que ya se quedan los datos aquí. Perfecto. Pues ahora lo único que nos quedaría es darle funcionalidad a estos dos botones. Estos dos botones ordenan de mayor a menor toda la tabla en función de el que tenga mayor beneficio y el que tenga más cache, ¿no? Si le damos aquí. Entonces realmente están invocando la misma orden. Están invocando la misma función estos dos botones. Estos dos botones invocan la función de ordenar de mayor a menor la tabla en función de un criterio. Con lo cual podemos añadir dos botones, dos eventos, y estos dos eventos llamarán a la misma función. Y lo único que tendremos que saber es qué botón ha llamado a la función. Sort. La función le vamos a llamar display sorted data, y si le damos al botón del cache, pues lo mismo. Entonces este display sorted data es una función que va a tener que distinguir qué botón la ha accionado. Es una función. Y esta función básicamente tiene que hacer varias cosas. Tiene que distinguir qué botón la ha accionado. Si la hemos llamado desde el botón evita, ordenar la tabla de mayor a menor evita. Si la hemos llamado desde el botón, total cache, pues lo mismo, ordenar la tabla de mayor a menor total cache. Perfecto, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, tiene cierta dificultad, primero, al tener un evento, al tener aquí un evento, automáticamente, si os acordáis, se genera un parámetro, el parámetro E, que es un objeto, y dentro de este objeto podemos identificar qué botón ha accionado este objeto, ¿no? Este objeto lo pasamos como parámetro, y aquí podemos hacer un console log de E, target y D. Vamos a probarlo para que veáis lo que quiero decir. Si nosotros le damos al botón ordena por evita, estaremos accionando el eTarget ID será evita y total cache. Para que lo veáis más claro, vamos a detenernos un momentito en esto. Vamos a hacer un console log solo de E para que comprendáis qué es este objeto que se ha generado. Al dar la evita se genera un mouse event. Y aquí tenemos un montón de cosas. Y entre ellas tenemos target. Y si le damos a target, dentro de target tendremos el ID en la I. ¿Dónde está la I? Aquí. Y el ID será evita. Y esto es lo que estamos accediendo. Si le damos a este botón, entonces este mouse event será el que ha generado el total cache. Entonces nos vamos a target y dentro de target
accedemos al ID y este será total cache. Y de esa manera, gracias al parámetro E, estamos distinguiendo quién ha accionado el botón, si EBITDA o total cache. Supongo que queda claro esto. Bien, entonces, si eTargetID es igual a EBITDA, haremos algo. Else if eTargetID es igual a total cache, pues haremos otra cosa, que básicamente será lo mismo. Lo que haremos será ordenar el array de mayor a menor EBITDA o ordenar el array de mayor a menor total cache. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Lo primero que necesitamos son los datos, recuperar los datos, porque esto viene de aquí. O sea, de la pantalla vacía clicamos un botón y nos ejecuta esta función. Entonces, esta función directamente pues no tiene los datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es invocar stock_data para tener los datos, ¿no? stock_data. stock_data. Como también es asíncrono, esta función también debe ser async_await. Y la sintaxis nos hace que tengamos que guardar los datos que recibamos en una variable, porque así funciona con async_await. Así que ya en displaySortedData ya partimos de los datos que acabamos de recuperar, los hemos guardado en la variable data. Si hiciéramos un console log de data, volveríamos a tener todos los datos de cada uno de los 12 valores, de cada una de las 12 empresas. Y entonces lo que necesitamos es ordenar. O sea, ahora lo que necesitamos es ordenar estos datos. Ordenar los datos. Entonces, necesitamos, por una parte, definir otro array que sea sortedData, el array de objetos ordenados. De momento lo dejamos así y ahora le asignaremos, dentro de los paréntesis, le asignaremos la ordenación. Para eso, a sortedData le tenemos que asignar los datos y aplicar el método sort. El método sort ordena todos los datos. Para decirle a sort que ordene los datos en función de EBITDA, tenemos que pasar un callback function aquí. Y bueno, el callback function es el siguiente. Lo copiáis y luego podemos ver cómo funciona exactamente. Tiene dos parámetros, A y B. Y entonces retorna b.EBITDA menos a.EBITDA. Este es el callback function que ordena automáticamente, por comparación entre los parámetros A y B, ordena el array de datos en función de mayor a menor EBITDA. Y lo mismo en total cache, pero total cache. Soy consciente de que esto no está quedando muy claro, el tema de la ordenación. Ahora podemos ver un ejemplo en MDN y así pues igual consigo que quede un poco más claro. De momento vamos a comprobar que funcione. Estamos diciendo que si hemos clicado el botón de EBITDA, ordene todo en función de EBITDA de mayor a menor, y si hemos clicado el botón Total Cache, ordene la tabla de mayor o menor cache. Y ahora, pues lo que tenemos que hacer es display data. O sea, al final lo que tenemos que hacer es volver a pintar en pantalla todo esto, pero con la lista ordenada. Entonces tenemos que llamar a display data. Pero primero tenemos que asegurarnos de que el HTML está vacío para proceder a invocar a display data y le vamos a pasar la lista ya ordenada, sorted data. A display data estamos invocando display data para que ahora en pantalla pues nos pinte estas líneas
con los nuevos valores ya ordenados. Así que esto en principio debería funcionar. Si nosotros obtenemos los nuevos datos, nos pinta los datos por pantalla. Si ordenamos por EBITDA, pues no nos lo ordena. No nos lo ordena. Algo he hecho mal, a ver. Sorted data. Ah, bueno, claro, aquí me he saltado todo esto, perdón. Aquí tengo que escribir la misma línea y simplemente sustituir EBITDA por total cash, así. Pum. Entonces ahora debería funcionar. Al darle a EBITDA, pues no lo ordena por EBITDA y además nos está dando un error de que sort no lo considera, no lo puede leer. A ver, claro, estamos llamando a stock data, estamos recuperando los valores de la API. Entonces, en stock data, además de mostrar los datos, tenemos que retornar los datos. O sea, la función tiene que tener un return para que aquí lo podamos, stock data se pueda sustituir por lo que retorne y entonces esto se pueda guardar en data. Bueno, me he explicado mal, pero lo que quiero decir es esto. Es que tenemos que incluir return data.quoteResponse.result. Ahora, esta función retornará esto y aquí cuando la invoquemos, los datos correctamente se guardarán en data. Así que ahora ya debería funcionar. Vamos a ver. Obtenemos los datos nuevos y ahora al ordenar por EBITDA, efectivamente ahora sí que está ordenando correctamente por EBITDA y si ordenamos por cache, también. Se ordena por cache. Tenemos que Microsoft es la empresa que tiene más cache de todas estas que hemos mostrado en pantalla y seguramente será la que tenga más cache del planeta. Así que en lo que atañe al JavaScript, yo creo que ya estamos. Ahora lo único que quedaría es darle estilo a toda esta tabla. Darle estilo. Entonces vamos con ello, ¿no? Vamos a darle un poco de estilo. Lo que vamos a hacer es darle dos tipos de estilo. Por una parte, la vista del desktop y por otra parte, la vista como se vería en una tablet o en un teléfono. Entonces, para eso vamos a Style CSS y vamos a comenzar dándole un poco de estilo a la tablet, ¿no? Aquí vamos a hablar de styling genérico para desktops y laptops, ¿no? Para pantallas más o menos grandes. Comentamos. A la tabla le vamos a dar un ancho de el 100% de su container y vamos a darle una orden border collapse para que las líneas sean simples en la tabla. Bien, una de las cosas que me gustan hacer en las tablas es añadir un color a lo mejor grisáceo en los pares o en los impares, en las filas pares o en las filas impares. Entonces esto se consigue así. Accedemos a los TRs, que son los table rows, cada una de las filas, ¿no? Lo hemos dado aquí. Esto es un TR y tenemos un TR por cada uno de los stocks, que son 12. Entonces, los que son impares les vamos a dar un color background diferente y los pares le daremos el color blanco. Entonces esto lo hacemos con la instrucción tr end of type y dentro le ponemos odd, que en inglés significa impar. Y a estos le vamos a dar un color light gray, por ejemplo. ¿Veis? Ahora se han puesto en gris. Se han puesto en gris los impares. Las líneas impares. Bien, ahora le vamos a dar al heading, al encabezamiento, le vamos a dar otro tipo de estilo, ¿no? Le vamos a dar un background, un gris. El color de las letras del background, del heading va a ser blanco y le vamos a dar como un más peso de la fuente, como más negrita, ¿no?
Perfecto, pues ahora así tenemos los encabezamientos, ya va tomando un poco más de forma de tabla. Y tanto para los TDs como para los THs, es decir, los TH son cada uno de estos y los TDs son cada una de las celdas. ¿Veis? Cada una de las celdas. Esta celda, esta celda, esta celda. Pues para cada uno de estos vamos a hacer un padding de 6 píxeles para darle un poco más de amplitud y un borde para que se parezca a una tabla. Y además vamos a alinearlos a la izquierda. Y esta es nuestra tabla. Ahora lo que vamos a hacer es hacer otro tipo de estilización, ¿no? De styling, pero para formato de tabla, para pantallas menores de 760 píxeles y específicamente para iPads. Entonces, para este tipo de pantallas vamos a escribir lo siguiente. Bien, a ver. Entonces, todo lo que escribamos aquí dentro va a aplicar para aparatos que tengan una anchura mínima de 768 píxeles, una anchura máxima de 1024 y también cuando la pantalla tenga menos de 760 píxeles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es forzar todo, o sea, la tabla, table, los t-heads, el t-body, th, td, tier, todos los elementos de la tabla, los vamos a forzar a hacer un display block para ponerse todos en línea. ¿Veis? Ahora todos los elementos se han puesto en línea automáticamente. Que ya es un poco lo que queríamos, ¿no? Cuando a partir de cierto, ¿veis? Aquí se produce el corte. Aquí se produce el corte y se pone todo en línea. Perfecto. Entonces, lo que ahora queremos es los encabezamientos, no los queremos aquí encima, sino que lo queremos a la izquierda, como si fuera una columna más. Los encabezamientos que antes eran las diferentes columnas, los queremos aquí en una fila, como filas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que es el TR que corresponde al encabezamiento. Le vamos a dar un position absolute y lo vamos a esconder. Le vamos a dar un montón de píxeles a la izquierda, o sea, hacia arriba, y en negativo, es decir, escondidos, y hacia la izquierda en negativo también, como escondidos. ¿Y qué es lo que va a aparecer? Left. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues que se van a ir. No lo vemos en pantalla. ¿Qué más? Todo lo que son las filas de la columna, los T-rows, les vamos a dar un borde. ¿Veis? Así. Y lo que queremos es que las celdas, cada una de las celdas, esto eran antiguas celdas,
por ejemplo, si cogéis este Microsoft Corporation, que ahora es una fila, en la versión grande es una celda de la tabla, ¿veis? Pero ahora se ha convertido en una fila por sí misma. Entonces queremos que se comporte como una fila. Entonces, vamos a dar un border bottom pixel solid position. ¿Veis? Ahora ya se comportan como una fila entera. Con la posición relativa y padding left al 50%. Tenemos un 50% aquí vacío. Y aquí es donde vamos a colocar los encabezamientos que escondimos antes, los vamos a colocar aquí. Vamos a dar un position absolute. Perfecto. Y ahora solo nos quedaría darle a las etiquetas, darle a cada uno de los datos la etiqueta. Entonces vamos a hacer así. A la primera, o sea, cada una de, o sea, a esta, la primera, donde pone el mercado, o sea, cada una, el nth of type 1 quiere decir la primera de cada uno de las celdas, antes de la celda, es decir, en este espacio, le vamos a poner un contenido de market. ¿Veis? Ahora aparece market en cada una de las celdas, de lo que eran las antiguas celdas, que ahora se comporta como una fila, en la primera de cada uno de los bloques. ¿Veis? Un bloque, dos bloques, tres bloques, pues en la primera celda de cada uno de los bloques le colocamos el de contenido market. Antes. Si fuera después sería aquí, before. Y ahora hacemos esto para cada una de las 8 columnas que había original. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos, ahora mismo pues tenemos este efecto de que lo que eran los encabezamientos, al cambiar el tamaño de la pantalla, aparecen como etiquetas de cada uno de los datos. Perfecto, pues ya lo tenemos, ya es lo que queríamos. Ahora simplemente a lo mejor quedaría simplemente darle un poquito de formato a los botones y ya está. Yo creo que con esto ya podemos decir que hemos acabado el proyectito. Vamos a darle rápidamente estilo a los botones. Vamos un poco de margin top para que no estén tan juntos a la tabla, sino que tengan un poco de separación.
un poco de padding. Vamos a cambiar un poco el peso de la negrita, ¿no? El peso del texto. Cursor pointer para que parezca que es un botón, es decir, que cuando nos acerquemos cambie el cursor a una manita, ¿no? ¿Veis? A una manita, perfecto. Vamos a cambiar el background para que sea del mismo color, así grisáceo que el encabezamiento. Y el color a blanco para que se vea en contraste con el grisáceo. Así se ven los botones. Y simplemente yo creo que ya cuando pasemos el ratón por encima, pues que el background sea más clarito, por ejemplo. ¿Veis? Que sea gris. Pero lo que pasa es que los botones lo hemos puesto, ¿veis? Que aquí el estilo no ha tomado efecto, solo ha tomado efecto cuando es pequeño. Y esto es porque hemos metido los estilos de los botones dentro de este Media Query, que esto solo aplica para pantallas pequeñas. Entonces vamos a sacarlo. De manera que aplique aquí y también aplique en las pantallas grandes. Tenemos que ponerlo en los dos, porque si no, no aplicaría en uno de los dos. Este es el problema de hacer los sitios web responsives, que tienes que hacer gran parte del diseño 2 o 3 veces. A lo mejor una vez para ordenadores, otra para tablets y otra para teléfonos. En este caso lo hemos hecho para dos tipos de pantalla y yo creo que ha quedado bastante bien.